Buenas noches, querida audiencia de Sudestada TV. Buenas noches a toda la audiencia también de Petrinque Olaen. ¿Cómo anda Sandra Alfonso? Bien, andamos bien. ¿Bien? Bien, contenta de verlo, Petrinca. La veo, Olaen, la veo contenta. Sí, sí. Está bien, esa es la actitud. Hay que vivir la vida a full contentos y protestando cuando las cosas ameriten. Claro, por supuesto. Como siempre, Como ¿no? siempre. Yo ya ahí tengo 4 gomas, querida Sandra, para prender fuego mañana. Ah, muy bien. Sí, sí. Voy acá en Avenida Maipú, a los vecinos pasen rápido tempranito que después vamos a cortar el acceso. No se habrá quedado corto con 4, ¿no? No, 4 para un carril. Otros compañeros llevan para otros carriles. Ah, bueno. Son 4 carriles por 4, no soy de matemática, pero 4 por 4. la Maipú va a quedar cortada, la mano para entrar a Capital. Ahí está. Yo me llevo los 4 del primer carril, ¿vio? Porque Este. tengo mucha fuerza, mato cocodrilos con estos músculos. Ah, pero buenísimo, En no. invierno me da fiaca, ¿vio? No, Entonces, con 4 gomas usadas me alcanza. Está ¿Cómo bien. anda? ¿Bien, Sandrita? Bien, bien. A punto de robarle el mate, que no estoy viendo. Ah, bueno. Ahora. Mire, disculpe, es que No, tómelo. Barreiro. Ahí está. Ahí está, gracias. Lo Y el compartimos matecito. con la audiencia. Bueno, le contamos a la audiencia que tenemos un programa bien cultural y sociológico. Vamos a estar hablando sobre un autor muy interesante, se llama Paul Watzlawick y otros. Después lo vamos a googlear en la página, que hay unos videos interesantes sobre introducción. Es interesante lo que escribió, ¿no? Es un doctor en filosofía, analista, profesor de psicoterapia, de ciencias de la conducta, investigación. Para los compañeros más marxistas le pueden decir que es un progresista, pero el tipo tiene una teoría muy copada que se la puede relacionar con la actualidad argentina, que se enseña mucho en los profesorados de docentes de la República Argentina, ¿no? En psicología y en pedagogía, ¿no? Profecías que se autocumplen, dice Paul Watzlawick. Como cuando uno tiene una premisa y después se termina cumpliendo, ¿no? Algunos relación con las flores de Bach. Vio que uno dice, ay, tomo esta agüita y me curo. En conclusión te curaste. Sea la agüita, sea que tu cabeza dijo que te ibas a curar, no importa. Claro. Es creer o reventar. Bueno, la profecía de este hombre desde las ciencias sociales logró y da unos ejemplos muy interesantes que lo podemos ver nosotros analizar en Argentina con los medios hegemónicos. Por ejemplo, La Nación, Clarín, ¿no? Cuando en la tapa, por ejemplo, ve que el mandatario, el jefe de Estado, el ejecutivo, en este caso el ingeniero nefasto, el ingeniero Mauricio Macri, hay que ser subjetivo, ¿no? En periodismo, pero es tan difícil, querida, hablar sin la mochila sociológica, que el que lo logre le regala un bonobón, mire, a ver si vengan a decir que puede ser subjetivo. Un bonobón y mordido. No. Pero me lavo los dientes, ¿no? Bueno. Entonces, por ejemplo, no me acuerdo un discurso de Mauricio Macri que decía la ley que se aprobó en el Senado de bla bla. Eso en realidad no es un furcio, no es un acto fallido. Es justamente porque la aristocracia, la burguesía lee estos autores, ¿no? Y los aprovecha. Por eso el CONICET da becas de estudio e investigación. No es que lo hacen porque quieren una sociedad más culta. Utilizan esas herramientas para después poder cómo usarlas contra los sectores populares, la clase obrera. Entonces, hay un caso con después vamos a comparar con el ingeniero Macri, que es ideal, ¿no? Ahora en unos minutos le voy a contar, así no me voy todo con Paul Watzlawick. Después vamos a analizar un poco en Paraguay, ¿no? Donde tenemos un grupo armado que es EPP, Ejército Popular del Pueblo, que con un enfrentamiento con militares han matado 8 militares. Desgraciadamente, Latinoamérica está volviendo a lo que era la década del 70, ¿no? Uno puede decir, bueno, son inicios, son narcos disfrazados con un nombre popular, ¿no? Sabemos lo que implica la palabra popular para la clase obrera, los sectores populares. Y no son narcos. Los narcos no se ponen nombres directamente. Actúan bajo el anonimato porque es más difícil que la DEA y las distintas agencias que comparten el crimen organizado los detecten. Si vos te pones un eslogan y un nombre y un Facebook, te van a agarrar si sos un cartel narco, ¿me explico? Le podés poner a tu producto, como ponen en los paquetes de cocaína que mandan a Europa, Gino Germani, loguitos, pero no vas a poner tu nombre a la hora de matar agentes del Estado. Entonces podemos ver que la lucha de clases está llevando de vuelta a lo que desgraciadamente se vivió antes, ¿no? Y no por culpa de los sectores populares o la clase trabajadora, sino por culpa de la extrema derecha que les conviene que eso se estalle, porque ellos van a tener una excusa para salir a oprimir más todavía a los sectores populares, sea desde en Argentina, por ejemplo, con el protocolo antipiquete, a la detención ilegal o a pedirte DNI en la calle, como ya se están dando. Si uno hace un hilado de todo el entramado jurídico, ellos ya están avisorando esto, que en 10 años va a estallar la olla más que ahora, que en diciembre o noviembre de este año. En todos los países de Latinoamérica está la extrema derecha asumiendo de vuelta, ¿no? Sacando ese barniz que estaban ahí abajo en el Senado, como pasó ahora con Brasil,
que también podemos comentar eso. Entonces ellos están preparando para eso, y la expresión esa de Paraguay no es algo aislado. Sendero Luminoso tampoco, que había devenido a un acto, a un brazo político y pacífico. Las armas las enterraron ellos. Tuve la suerte de estar por Perú, por Machu Picchu, por trabajo de investigación de los incas, y hablando con los campesinos en las provincias Madre de Dios, que son linderas a la Amazonia brasilera. Los campesinos, que eran parte todos de Sendero Luminoso, no era un grupo estudiantil que se armó, ¿no? Eran campesinos que querían sus derechos al acceso a la tierra, a tener una vida digna. Decían, no, nosotros entregamos las armas que no andaban y nos enterramos las que andaban, porque sabemos que esto en 10, 15 años no va a ningún lado. Más o menos las fechas coinciden con cómo van los tiempos. Cuando estuve por Guatemala también, Guatemala estuvo en guerra civil hasta 1991. Hace muy poco en realidad, si vos con los que son los presidentes de Latinoamérica, ahí se firmó el acto de paz en general, pero hubo conflictos como hasta el 97. Y inclusive hoy cuando uno va a los parques arqueológicos de las culturas mayas, las 4 fronteras, las 4 provincias o estados, como dicen ellos, linderos al sur de México, que tenés Quintana Roo, Chiapas, el Estado no se mete. Uno camina por los pueblos de ahí, la gente anda con un 38 en la cintura, una 9. En los carteles te dicen prohibido ingresar, a los locales prohibido ingresar con armas. Uno ve que el Estado no se mete en esos lugares, ¿no? Algunos hablan de narcoestado, porque obviamente al no estar el Estado oficial, los narcos tomaron posición en esos estados, pero con los campesinos no se meten, porque el campesino cultiva la tierra, ¿no? El campesino que era de la guerrilla, y deja que el narco haga su laburo. Si el Estado no lo va a buscar, el campesino no es la policía. El campesino tiene su tierra, cultiva, exporta, y el narco hace sus cosas con, obviamente, complicidad de la burguesía guatemalteca que lo ampara y deja que las avionetas salgan de ahí a otros estados de Centroamérica para ahí meterla a Europa o Asia, y por Asia a Europa, porque la DEA para toda la gilada, por decirlo así, está en el puerto de Veracruz, de DF, diciendo combatimos el narcotráfico, cuando todos los carteles narcos ya están en todos los países de Latinoamérica, y eso es para el electorado norteamericano, para decir ponemos tanta plata por año, por mes, y la DEA labura, pero la DEA está controlando los embarques, en realidad no labura nada. Entonces, usted vio, Sandra, yo soy como Eric Hoffman, para dar una idea, hago una cáscara de cebolla hasta llegar al centro. Entonces lo que iba es que si tenemos Guatemala, México, Paraguay, Perú, ya en condiciones muy reales de que la lucha armada vuelva a ser una expresión de ciertos sectores del pueblo, ¿no? No sé, tendremos que definir a fondo en qué estado está Argentina. Nos llevaría todo un programa y semanas de lectura y bla bla bla. Uno ve que la lucha de clases se va a volver a poner tensa, y toda la burguesía latinoamericana, la aristocracia, para los compañeros que la ven así, está buscando eso, está buscando que todo estalle para tener excusas de sacar derechos ciudadanos. Así como se dice que las Torres Gemelas las tiraron los propios norteamericanos para recortar los derechos cívicos, porque no tenían una excusa sino para meterte preso, no te das incomunicado, bla bla bla. Bueno, uno puede ver un paralelismo con Latinoamérica en ese aspecto, ¿no? Matarte de hambre, sacar todos los buenos derechos sociales que se habían dado en los últimos 10, 15 años, y hacer estallar hasta dónde vas a dejar que te metan el dedo en el bolsillo, ¿no? Por no decir otras partes del cuerpo. Es tremendo. En algún momento alguien va a decir basta, los sectores, los gremios, hasta el tránsfuga de Moyano, ¿no? Que ya están a Barrio Nuevo, que van con el presidente de turno, van arreglando, le sacan las fotitos, después cuando ya no están lo critican, pero son nefastos esos tipos. Pero las bases están descontroladas ya. Vos hablas con cualquier empleado argentino de cualquier sector y el poder adquisitivo no le alcanza, la inflación lo está haciendo estragos. No hay familia que no tenga un sujeto de su familia con un problema de adicción. Es tremendo la realidad argentina, ¿no? El día a día que cuesta tanto vivir. Hoy hablamos con Sandra fuera aire de las técnicas de imitación de Pren Rawat, y también no es solo la alta burguesía está meditando para poder sobrevivir, como el ingeniero Macri, que hace no sé qué técnicas de qué hará. Los retiros. Los retiros espirituales, ¿no? Vaya a saber. Contratar a un asesor de alegría. A un asesor de la Revolución de la Alegría. Y alguien más que había contratado. Come semilla de lino, sí, no verdurita orgánica y medita. Bueno, los sectores populares también necesitamos meditar. Y no, porque no se puede vivir ya en este tenso mundo que tenemos hoy por hoy en la Argentina, ¿no? Pero uno habla por Facebook, nos escribe gente de Italia, de distintos lugares de Latinoamérica, y es en todos lados es igual. Si me enfoco en la comunidad educativa, para no irme por las ramas, los docentes de toda Latinoamérica
están en unas situaciones deplorables. En México, bueno, ya lo vimos en el programa, directamente asesinados, ¿no? Y no les alcanza la plata, evaluación educativa, todo lo que se vino haciendo en México con Peña Nieto, extrema derecha, hace 2 años, Macri lo va a implementar acá. Y Peña Nieto, que parece que se comprobó que el título Que le copió el estaba doctorado, sí, fraguado. flor de copión, mirá, si lo hubiese tenido yo de alumno. ¿No? Y sí, bueno, Merkel en Alemania también había salido que había plagiado la tesis, ¿no? Para poder recibirte a los compañeros que no sean muy palo educativo, cuando vos te recibís en la universidad tenés que hacer una tesis, un doctorado, si es un poquito más alto. Hay gente que se copia, como Peña Nieto, anda a saber si Macri cuando digan que donde estudio ingeniero quiero ver el analítico. Y hablar con los profesores, porque el analítico se puede dibujar. Si un estudiante de una universidad privada, no sé si hubo algo, había entrado a la web y truchado las notas, ¿qué queda si vos estás en ese sector de esos clanes masónicos del Cardenal Newman, ¿no? Del Opus Dei? Pero ¿qué querés ser? ¿Abogada, Sandra? Tomá, abogada. ¿Ingeniera? Ingeniera. No, me acuerdo Carlos Menem, dice ser abogado, pero por Dios, pero sí, voy a La Rioja y yo también tengo el título de abogado, si fuera un caudillo de ahí. ¿Habrá un título de turista y me voy de viaje un poco? Sí, tenemos uno por el Mediterráneo. Oh, mejor. Te ve en vivo acá tomando mates con la audiencia. Entonces íbamos a la reflexión esa, ¿no? De que es momento de a la hora de las elecciones que se van a ver el año que viene para renovar la mitad de la Cámara de senadores y diputados en Argentina. Ya hablamos que lo van a poner a Durán Barba a la cabeza, a Sergio Massa, Durán Barba, por eso está apartado un poquito, junto con Stolbizer ven como un recambio político ahí, esta extrema derecha, porque todo Cambiemos ya está salpicado por un lado, agotado como modelo político en 9 meses de gobierno, la gente no los quiere ni ver, y saben que no van a ganar ellos, entonces van a posicionar al bloque del Frente Renovador y 2 o 3 de esos bloquecitos aristocráticos burgueses. Y no es... Oye, Macri no se reunió con Stolbizer. Hoy se reunieron de vuelta, mirá. No, entonces ayer, bueno. Ayer sí se habían reunido. Sí. No, me equivoqué de día, pero sí, bueno. Claro, ya están haciendo la alianzas. Oposición, claro. ¿Qué oposición, digo? Sí, no, ves, es obvio que están todos en la misma salsa. Inclusive Stolbizer ahora agarra el papel que tuvo Carrió en las elecciones pasadas, pues Carrió ya la tortuga se le está dando, está saliendo a galopar, ¿no? Del accidente que tuvo, ya quedó media con visiones místicas, que todo bien, la aceptamos a la ciudadana Carrió, dice ser argentina, vamos a ver que ver, ¿no? Porque la alta burguesía va donde está la plata, donde tenés la cuenta de plata es el país que vos te representa en realidad, sea Panamá, Isla Caimán, no sé, donde vos quieras. Pero Stolbizer la ven como un recambio junto con Massa y algún otro que esté abajo de Vidal medio tapadito ahora, que no va a estar salpicado, para hacer elecciones de senadores y diputados. Ahí podemos hablar. Miren que nosotros leemos todos los diarios, de extrema derecha, extrema izquierda. Hoy hablamos uno de extrema derecha, como La Nación, ¿no? Del general Mitre y esa aristocracia que dice que fundió este Estado burgués. Y dije fundió y no fundó porque lo fundieron. Que ellos dicen que suman un proyecto, el GEM, para dividir la matanza. Y ahora los compañeros peronistas prestar atención porque les queda a ellos luchar por un bastión que siempre fueron ganando. Más allá de que uno puede decir que hay barrios en La Matanza no tienen agua, bueno, los vecinos ahí tendrán que llevarle sus reclamos a sus intendentes de por qué los votan y no tienen ciertos servicios, pero eso sería otro debate. El tema es, a nivel electorado, el GEM, el partido de María Stolbizer, impulsa un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires para fragmentar en 4 el populoso distrito de La Matanza. Un bastión del peronismo, dice La Nación, ¿no? Bueno, gracias por avivarnos como si no supieran. Para acercar los servicios, la gestión y el Estado a los vecinos, dicen ellos. Sabemos que el Estado no existe en La Matanza, ¿no? La iniciativa es rechazada por el PJ, lógicamente, pero tuvo buena recepción por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal y Sergio Massa. Ahí estamos avisorando el frente que se viene en las elecciones que viene, ¿no? Porque ellos quieren ganar ese distrito que tenés la mitad de las elecciones a nivel nacional. Con estos avales, la división del municipio haría más fácil que ellos puedan tocar los punteros políticos de algunos barrios, pues con la plata se compran muchas cosas. Entonces, si vos pones La Ferrere por un lado, Tapiales por otro, zona más sur de La Matanza por otro, y lo que sería Ramos Mejía, ese lado, San Justo por otro lado, ellos ven que pueden, aunque sea pelear 2 distritos de ahí que tendrían asegurados. Entonces, si La Matanza son 8 millones de personas y vos podés asegurar 4 millones de votos, ellos lo ven como importante eso. Entonces, ahí creo que el PJ bonaerense tiene que luchar y unirse, el kirchnerismo, todos los partidos de ahí que trabajaban y que estaban ahí, porque si estos tipos logran ganar esas intendencias,
van a dar el batacazo. Como hicieron en las últimas elecciones, que en la provincia de Buenos Aires Vidal ganó porque fue laburando un año antes todas las intendencias, tocando, acomodando, desde punteros a intendentes. Cuando el intendente no quería saber nada, iban por atrás con los punteros. Entonces, por un lado, el puntero recibía plata del intendente, pero recibía el doble de la aristocracia, o sea, de Cambiemos, de los radicales, del PRO. Entonces, eso va a ser un factor decisivo a no dejar de lado, ¿no? Pero bueno, ahí cada partido político hará hasta dónde le llega el hilo de combate ahí. Pero bueno, estamos viendo que ellos ya están pensando en eso, con esta nueva gobernabilidad de Frente Renovador y GEM, y obviamente apoyados por Cambiemos, porque Cambiemos está votado ya. Sabemos, vamos a hacerlo en noviembre y diciembre de este año. No es que estamos haciendo, como dice, profecías que se autocumplen por Paul Waslawski. Conocemos la historia de nuestro país y la realidad como está, y a lo que va a venir. Entonces, para ir al autor y después hacer el hilo editorial, que va a estar muy interesante, si le parece, Sandrita, les voy a presentar a Paul. O Paul, ¿cómo quiere que lo nombre? ¿Paul o Paul? Paul. Bueno, Paul Watzlawicky, ¿no? Nació en 1921 en Villach, doctor en filosofía y filosofía analista, profesor de psicoterapia y ciencias de la conducta, investigador en Palo Alto, un lugar de Estados Unidos, autor de un libro que se llama ¿Es real la realidad? Otro libro es El lenguaje del cambio y otro Entre los libros. Tiene unos libros muy copados, ¿no? Que por ejemplo se pregunta en la contratapa de un libro, ¿no? Que dice, ¿cómo sabemos lo que queremos saber, ¿no? Eso sería la realidad del día a día que uno va cristalizando y que la tiene como un valor absoluto, ¿no? Tipo, la luna se mueve y la marea crece o descrece. Uno no sabe dónde lo aprendió, pero sabe que lo sabe. Bueno, estos autores lo que hacen es tratar de disular cómo el conocimiento humano se va forjando a través de ciertos valores o ciertos libros o algo que dice alguien y a vos te lo meten en la cabeza. Nosotros siempre con los profes en sociología decimos, ¿no? A los chicos les enseñamos en el colegio que un ser humano, cuando empieza el camino de socialización, es un ser como una caja de cartón vacía, que lo que a vos te van dando en el colegio te va dando valores, lo que es bueno, lo que es malo, lo que está bien. Ahí entra la socialización primaria y la socialización secundaria. La socialización primaria es la que está a cargo siempre de los padres, del núcleo familiar, de la manada que te acobija, te da de comer. Por eso los valores de la familia son muy importantes. Obviamente si se pasan de la raya y se van al Opus Dei, en vez de crear un ciudadano laico más o menos copado, te van a crear un psicópata. Y si no tenés ningún tipo de valor, porque desgraciadamente naciste en un contexto muy difícil, con una ausencia de familia, y por suerte ahora los grupos de familia son amplios, pueden ser 2 mujeres, 2 varones, eso no está en discusión, ¿no? Sino el tema de que es bueno ayudar a un anciano a cruzar una calle, a ser cooperativista, a colaborar, a pensar en comunidad y no en el egoísmo solo de, como la extrema derecha te enseña a salvarte vos solo. Vamos a sacar buenos ciudadanos, siempre hablamos con los profesores de sociología. Y la socialización secundaria es la que te dan los medios de comunicación, los equipos de fútbol, los equipos de barrio, los clubes donde vos te juntes, ¿no? Todo lo que vos interactuás con otros sujetos a nivel cultural. Te va forjando tu forma de pensar. Por ejemplo, si con Sandra fuéramos a un grupo de neonazi, los domingos, por ejemplo, nuestra forma de pensar después de 5 años, vamos a saludar levantando la mano y odiando al gitano, al comunista, al judío, al negro, al marrón, al verde, no sé. Si fuéramos a un grupo marxista 5 años, o a un grupo peronista, nuestra forma de pensar va a ser otra, ¿no? Eso es lo que los sociólogos llaman socialización secundaria. Todo lo que uno hace fuera del ámbito familiar, pero que te va forjando ideales. Entonces, la caja de cartón vacía que está, vos la llenás con la socialización primaria, los distintos entrelazados de la secundaria, y te va a dar un sujeto ciudadano con un pensamiento X, en valores, en todo, como si fuera una ecuación. Ahí nos paramos y seguimos con Paul, con nuestro amigo Paul. Nos manda saludos Lucila Gaetano y Dominique Gómez y toda la comunidad educativa del Instituto de Formación Docente 39 Vicente López. Ahí devolvemos saluditos. Entonces, Paul se pregunta, ¿toda realidad es una construcción de aquellos que se esfuerzan por describirla e investigarla? En sentido, supone que la realidad puede ser descubierta y que una realidad inventada puede ser la auténtica realidad. El constructivismo, en cambio, parte de la premisa de que toda realidad es la construcción de aquello que se intenta descubrir e investigar. Ese es un debate medio filosófico, complejo de desmenuzar. Es un debate entre positivistas y constructivistas. Unos dicen que la realidad es lo que uno quiere que sea la realidad y otros te dicen que la realidad es lo que vos vas descubriendo.
como si fuera algo, un objeto que está ahí dando vuelta y que vos lo tenés que ir, a medida que vos empezás a investigar, lo descubrís. Esa es la realidad. Es un debate muy fino para los colegas de laboratorio de las ciencias sociales, ¿no? Pero, por ejemplo, profecías que se autocumplen, ¿no? Thomas Hobbes dijo: a menudo la profecía es la causa principal del acontecimiento profetizado en su momento. Y una profecía que se autocumple es una suposición o predicción que por la sola razón de haberse hecho convierte en realidad el suceso supuesto, esperando o profetizado en una manera que confirma su propia exactitud. Por ejemplo, acá nos da un ejemplo muy lindo que dice que en 1979 los periódicos de California comenzaron a publicar sensacionales noticias sobre una inminente reducción del suministro de gasolina, ¿no? 1979, Guerra Fría todavía, ¿no? Nos ponemos ese contexto en Estados Unidos, que es lo lindo para echar con los diarios argentinos ahora. Vemos como si los medios de comunicación, en este caso él dice que empezaron en el 79, los estadounidenses cargaban el tanque de gasolina al 25% de la capacidad. Con eso andaban toda la semana, porque la nafta no faltaba, la gasolina siempre había, entonces no tenías necesidad de gastarte $200 en llenar el tanque, porque gastabas 25, lo llenabas y andabas toda la semana, y los otros 175 lo usabas para comer, el cine, lo que cualquier sujeto clase popular trabajador hace. A los diarios tirar esa premisa, todos los ciudadanos de California fueron a llenar el tanque, y ¿qué hizo? Que hubo desabastecimiento y colas de horas y horas por gente que cargaba nafta. Bueno, ahora lo llamamos, ¿no? Eso es una profecía que se autocumple, dice Paul. En la Argentina pasa lo mismo. Ves que los medios de comunicación te tiran en las tapas, los medios hegemónicos, Clarín, La Nación, La Voz del Interior para los hermanos cordobeses, te tiran 3, 4 cosas que podrían pasar y te genera que el mercado interno vaya todo corriendo a cargar nafta, todo. Y el stock que había de nafta para el día a día se te agota, ¿no? Entonces vemos como profecías que se autocumplen, pero alguien las dice, ¿no? Hay un poder invisible ahí que te la tira en los medios. Hay un cuento de García Márquez que está muy bueno, que también una anciana del pueblo, también, ahora lo comparto. Compártelo, Sí. decirlo. Pero más o menos en resumen es que una anciana se levanta un día y dice, este pueblo se va al tacho. ¿Por qué? Y me lo dijo el carnicero. Y se va replicando y agrandando esta profecía de que el pueblo se va. Entonces la gente empieza a comprar de más por si se viene la malaria y esto y aquello, y termina fundiéndose todo, porque muy así. Empezó así como una psicosis colectiva. Claro, colectiva, y todos repitiendo como loro, algo que nadie pudo probar, que salió de un dicho. Claro. Y se termina cumpliendo. Es un cuento, pero no está lejos de la realidad que más o menos hemos visto un par de veces, ¿no? Claro. Bueno, según Paul Wasage, este investigador, profecías que se autocumplen, él investiga cómo, inclusive dice que en la secuencia de B, por un consiguiente la causa B, su efecto, todo bien académico, demasiado para un programa periodístico, ¿no? Pero ve eso, de cómo cuando uno tiene una premisa, después se puede cumplir. Por ejemplo, si nosotros tiramos Mauricio Macri, quiero que acabes tu gobierno en 10 meses, por ejemplo, y empezamos todos a laburarlo, carnicerías, verdulerías, centros de estudiantes, sindicatos, peluquerías. Eso va a pasar, no solo porque es una profecía, porque hay condiciones también económicas, objetivas y subjetivas, diría Gramsci, en nuestra sociedad que están dadas, tipo inflación, falta de poder adquisitivo en los sueldos de los trabajadores, falta de gobernabilidad, de esta hegemonía que está ahí parada, dibujada, que no tiene llegada a los pueblos, no tiene llegada a los medios, no se hablan entre los ministerios, estamos como en una especie de gobierno de Alfonsín y de la Rúa, ¿no? Si me echás por secretarías, un desastre, te inventan, prueban con tarifazos, si pasa, si no pasa, no hay planificación de acción de Estado, si apuntamos a ser como Brasil, que para cuidar tus mares por la pesca ilegal y que pueda haber pescado para el mercado interno argentino, Brasil tiene 8 submarinos nucleares que le compró hace 3-4 años Francia. Argentina sigue con 2 submarinos gasoleros que cada vez que entran a Mar del Plata espantan a los barcos coreanos que lo escuchan, a los peces y a los que están en la playa. Porque es un tractor adentro del agua. Y la conducción del sonido bajo el agua sabrán que es mucho más rápida y más intensa. Entonces ni siquiera tienen justamente porque no son argentinos, y no desde el lado chauvinista decir argentino, como una vez Pren Rawat me vino un cuentito que dijo
que el ser humano es el único mamífero que se pone la camiseta como territorial, ¿no? Y se puede pelear con el otro ser humano de otro estado. Y dice, ¿ustedes piensan que el ganso canadiense cuando migra de Canadá a México, porque en Canadá los inviernos son casi helados, en invierno emigran a México y después vuelven, va pasando por Estados Unidos y dice, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, bueno, nos quedamos por acá? Y no. Entonces el ser humano sí es el único bicho que hace eso. Que hasta podemos debatir, bueno, está bien, pero la burguesía esta que nos gobierna, no, ni siquiera les interesa, tiene su dinero afuera, como vemos el caso de los Panama Papers, que ahora los medios hegemónicos lo congelaron, como que no pasó nada, todo se encajona acá en la justicia, ¿no? Hasta que esa persona no está en el gobierno, no se vuelve a reflotar. ¿No? Y sin embargo las clases populares nos morimos de hambre. No, ahora que dijiste que se encajona en la justicia, prescribió la causa del Colegio Ecos. Lo recordamos, ¿cuál era para la audiencia? Era un colegio, eran unos alumnos que venían, mejor dicho, de participar de unas actividades comunitarias, colaborativas, creo que de Santa Fe, tuvieron un accidente de tránsito, murieron alumnos y se estaba haciendo, todo el peritaje se hizo, y estaba en proceso de hacer justicia y prescribió la causa. Miramos, pobre la familia de todos esos chicos. Porque perder un nene en un accidente de tránsito y que nadie haya un responsable que pierda porque lo dejaron dormir en la justicia. Claro, esos casos son tremendos, ¿no? De que, sin embargo, después con otras tonterías te ponen todos los medios y uno ve que lo bueno no va para ningún lado. Entonces, volvemos, profecías que se autocumplen, por Wolosowski. Él nos dice que el pensamiento causal tradicional, o sea, la escasez nunca se habría producido, en referencia a este caso, si los medios de difusión no lo hubieran pronosticado. En otras palabras, un hecho todavía no producido, es decir, futuro, determinó efectos en el presente. Efectos que a su vez hicieron que cobrara realidad el hecho pronosticado, ¿no? Que no es un milagro que la profecía se cumple porque San Pedro dice que se cumpla que falta la nafta. Hay una causa y un efecto siempre en toda vida social y más en los humanos, en los mamíferos. Entonces, cuando uno ve a la tapa del diario, ¿no? En la conciencia ciudadana, uno tiene que deslucir si es un hecho del presente lo que te están informando o desinformando, como diría Chomsky, que acá tenemos el libro, que dice que los medios de comunicación masivos están para desinformar y no informar, ya vamos a ir a eso. O si no es un hecho del futuro. Muchas veces en las tapas de los diarios, si uno agarra, va a poder ver que hay hechos del futuro. Si yo digo, suma apoyo al proyecto para evitar la matanza, el encabezado de este título de un diario no menor, de alcance nacional, de la burguesía, pero que lo lee todo el sector obrero y los diarios del interior reproducen todo lo que saca acá. Bueno, este es un hecho del futuro, suma apoyo al proyecto para evitar la matanza. Ya te lo están tirando, ¿no? Entonces, según Paul, podríamos hablar de profecías que se van a autocumplir. Les puedo asegurar que en 10-15 meses el proyecto va a tomar vida, porque hay concejales, senadores, diputados que donde va la papota van a aprobar lo que sea, no les importa el partido político. El caso de Pichetto, presidente del Senado, tipos que con el que están van agarrelando, ¿viste? Y bueno, y la matanza se va a dividir. ¿Pero por qué? Sale de acá, de una profecía que ya quieren que se cumpla. Entonces uno tiene que, al leer un diario, diluir si es un hecho del presente, como otro abrazo para la historia, los Pumas que le ganaron a Sudáfrica. Esto no es una profecía, el hecho histórico pasó, un partido entre dos equipos y uno le ganó el otro. O unos del futuro, suma apoyo al proyecto para evitar la matanza. Y ahí podríamos seguir analizando un montón de etapas de diarios donde cierto sector tiene algún beneficio por otro, ¿no? Inclusive vemos una pelea entre sectores de la burguesía, porque acá te ponen en la tapa bolsillos versus precios. El salario pierde por ahora la carrera, porque realmente hay mucho descontento hasta en los periodistas de La Nación, que firman cartas en repudios a la editorial, el tarifazo grande para la gente que era clase media alta, pero no ricos, está pagando un montón también inclusive. Y ellos están diciendo, pero yo te voté y ahora pago más de impuestos que con el gobierno anterior. Hay ciertas peleas entre ellos que es muy interesante analizarlas por los diarios. Entonces, para cerrar con el amigo Paul, vamos quedándonos con eso, de que podemos ver que hay hechos del presente y del futuro. Los del futuro no son azarosos cuando te los tiran, sea un mandatario que te lo dice en una cadena de prensa, en un reportaje o en el diario. Inclusive quieren borrar la historia. Cambiemos va por borrar la historia de la lucha de clase, como ya hablamos, del siglo XX en Argentina. Dijimos que donde está la ESMA ahora, que es un museo
hermoso, que no se tiene que cambiar ni tocar. Te van a poner unas oficinas de la ONU, el tipo ya empezó a tirar por cadenas del exterior que no fueron 30.000, que fueron 15.000, con otros periodistas papagayos que nunca leyeron un libro. Y eso, ¿saben cómo compañeros y compañeras, se refuta? Muy fácil. Vos agarrás los centros clandestinos de detención, por ejemplo, en Campo de Mayo hubo más de 7.000, en la ESMA más de 6.000, en la Perla de Córdoba, ahí cerca de la Fuerza Aérea de Córdoba, a 20 kilómetros de Córdoba capital, otros 7.000. Ahí ya tenés 21.000 detenidos desaparecidos. Entonces, cuando vos te diga que fueron 15.000, vos agarrás los 40 centros estimadamente que hay en Argentina, que hubo de centros clandestinos de desaparición, y si vos en 3 tenés 21.000, cuando un tipo de estos papagayos de Cambiemos, como Macri, todos estos periodistas basura de La Nación, TN y Clarín, te dice, no, fueron 15.000 como mucho. No, mira, si en 3 tengo 21.000, ¿querés que te siga haciendo la cuenta? Y no nos va a dar 30.000. Por eso se fue Favaloro de esa reunión de investigación que fue dibujada, si queremos hilar fino. Nos dan casi entre 50 a 70.000 detenidos desaparecidos, si quieren el número exacto. Y estos tipos te la quieren llevar a 15.000. Y qué fuente, en historia cuando uno hace laburo de historiador dice, bueno, a ver qué fuente estás manejando. No te la dicen porque es mentira. Ya hablamos en otro programa que nos mienten constantemente. Entonces, cuando vos escuches a algún periodista que repite por repetir, no, si eran unos zurditos locos, eran peronistas, ya fueron 15.000 y con toda la furia, era la EVE con 2 más. No, mira, si en 3 campos tenés 21.000, te puedo hacer un programa, lo vamos a hacer, vamos a contar campo por campo de todos los centros y vas a ver que te da casi entre 50 a 65.000. Y muchos otros que no llegaron a los centros de detenidos. Claro, por ejemplo, entre ellos las chicas estas danesas, que no eran, se equivocaron de persona y fueron asesinadas en la calle. En la calle. Claro, bueno, casos como las danesas, hubo miles de personas que fueron asesinadas o chupadas en un falco y muertas en el camino y tiradas por ahí, que no llegaban ni siquiera a los centros clandestinos de detención. Entonces, cambiemos a vos, una profecía autocumplida. Vos me querés bajar al número 15, yo te lo voy a llevar a 80. Y real, porque podemos constatar que son 80. Entonces, en algún programa de estos con tiempo, ahora más para noviembre, siempre vamos a tener un poquito más de tiempo los docentes, vamos a hacer esa cuenta, te vamos a refutarte tu 15.000 a un número de 70.000. Y después podemos decir de por qué Favaloro se fue o por qué el radicalismo de Alfonsín transó con un número 30 estimativamente, ¿no? Quién ganó y quién perdió, por qué tuvo 4 o 5 golpes distintos desde Campo de Mayo, Tablada, el gobierno de Alfonsín, y cerró un número de 30.000 como para no meter más presión sobre los militares. Después vamos a ver eso, pero el hecho histórico va a ser de que el número no nos da ni 15 ni 30, sino que nos lleva a 70 o 80. Van a ver, entonces cuando ustedes ven en los medios de comunicaciones que les mienten con eso, sepan que Cambiemos te miente constantemente, y eso es indignante, porque quiere no solo mentirte en el presente, sino mentirte del pasado, borrar la memoria de nuestro pueblo de todo lo bueno y lo malo que haya sucedido, que una sociedad con lo malo que pasó no hay que olvidarse, hay que llevarlo a que no vuelva a suceder, ¿no? Crecer, evolucionar en el buen aspecto de la palabra y no hacia un capitalismo perverso, sino en el sentido de, sea la paz interior, como nos dirían varias personas de Perraguá, no sé, todos los que hablan de paz, a también la paz social, ¿no? Que ¿por qué se tiene que morir un argentino de hambre si tenemos miles de hectáreas sin sembrar, miles de hectáreas sin cultivar? Las pocas que hay no se las obliga a que queden en el mercado interno, sino que se exporten, ganen dólares, euros, y nosotros comemos basura transgénica de Monsanto, que en Europa está todo prohibido, y acá Cambiemos sigue abriendo fábricas, plantas, fábricas, ¿no? Es un debate como sociedad que lo tenemos que dar. El vaciamiento de la escuela pública y popular y laica, ¿qué está pasando? No sé, creo que como argentinos tenemos que reflexionar en eso y no caer en la disyuntiva que este gobierno para generar te quiere gobernar diciendo no, la fracción burguesa del Frente para la Victoria se manejó mal. Ya está, ya pasó. Ahora hablame de ahora, del pasado vas de vuelta, o sea... No solo perdemos los derechos adquiridos, sino también tenemos que perder la memoria, parece, ¿no? Claro, como si fuéramos un número de quit que tributa, que paga impuestos, que come basura, que no piensa, que no tiene derechos y que te dicen, hay circo romano, hay elecciones, vení a votar. El golpe de gracia va a ser si ponen el voto electrónico, porque en Europa se sacó, porque sabían que era fácil hackearlo. Sí, boleta única, porque sabemos que en ciertos municipios se roban las boletas, no hay... Acá un argentino comprobó que era hackeable, y le entraron a la casa, allanaron no sé cuánto y, digamos... Mirá vos.
Claro, pero si uno se ve que en un chico de la universidad hackeó las notas de un portal de coso, un día vamos a tener algún técnico ingeniero de informática que nos explique más detalladamente. Todo es hackeable en internet, en IP. Participé como estudiante de la UBA, de la carrera de Licenciatura de Historia, en las reuniones del Libro de Defensa Blanco 2010. Cada 10 años los estados en Occidente hacen reuniones del Libro Blanco de Defensa, se llama. Entonces planifican en qué momento de seguridad nacional están, cuál es el enemigo. El momento acá se coincidía en ese momento 2010 que no hay enemigo interno, que no hay conflicto entre países. Entonces el enemigo, ¿cuál es? El narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, el contrabando de mercaderías, porque te tira abajo la economía de un Estado. Lo que está haciendo Cambiemos ahora, vos abrís las fronteras, oferta y demanda libre, y te viene todo barato de China, de cualquier lado del planeta. El puerta a puerta. El puerta a puerta, lo que sea, y tu economía funde. Entonces el primer enemigo que vos tenés como sociedad en este momento en Argentina es el económico de afuera, que vos laburás a sueldo de acá y estás consumiendo a sueldo de manufacturas de otras partes del planeta, llamado globalización, que hay que ver con pinza. Cuando todos los estados del primer mundo están cerrando sus fronteras económicamente, nuevamente vimos el caso de Brexit en Inglaterra, Estados Unidos, ellos proponen la libre oferta y demanda, puertas afuera para su patio trasero y todo el resto del planeta, pero puertas adentro, vos no podés entrar ni un alfiler en Estados Unidos. Si la Cámara de Comercio ellos no te lo aprueban, si tu estado no importa 3 veces más de ellos para acá para que vos puedas meter 100 kilos de limones, un montón de cosas. Entonces, ¿por qué nosotros abrimos las puertas, no? Porque somos un país dependiente. Bueno, en el libro de defensa del 2010 se llegó, que era el gobierno de Néstor Kirchner, sí. Se llegó a eso, que no había, el problema más grande que había era la economía de afuera y el contrabando. Y por eso se hizo todo lo que se hizo en materia de seguridad económica, que las mercaderías lleguen a la aduana, porque es muy difícil comprobar en un estado, por ejemplo, si yo soy un sujeto y estoy comprando 10 libros, o si soy un revendedor que estoy comprando 10 aparatos de esto para después venderlos en un local acá en la calle, sin pagar el impuesto al Estado, lo que sea. O me los traigo de Bolivia cruzando un río caminando, porque a su vez ni siquiera sale de Bolivia, vino de Perú, del Pacífico de China, lo crucé con una mula por ahí y yo lo vendo acá, ¿no? Bueno, entonces la economía es el primer factor de estabilización hoy por hoy en el siglo XXI. Vemos el caso de Cuba, de Venezuela, que tienen bloqueos económicos tremendos, ¿no? Clarín y TN te dicen, falta el aceite en Venezuela, pero venía Vicente López, venía Boulogne a ver si tenés aceite también, ¿no? Como si el mal es los modelos esos económicos que son un poco más sociales, ¿no? Que llamamos socialismo, que puede haber debates y eso, ¿no? Pero el capitalismo te faltan todos los productos también, te falta la leche y la manteca. Te faltan porque no los podés comprar. Claro, y bueno, yo una vez debatía con un cubano, le mando un saludo a Renato, que ahora anda haciendo una maestría acá por Buenos Aires, lo conocí en Santiago de Cuba, y él te decía, oye chico, pero si aquí no tenemos leche, tenés 2 litros de leche, no, porque él está en contra del régimen de Fidel, no sé qué. Yo le decía, ¿sabes lo que es lo peor? Vos acá llorás porque no lo tenés, y así te regalan 2 litros por semana, porque el Estado se los regala. Pero vas a venir a mi país, vas a ver, pues venía a estudiar acá, no, ahora ya está acá, y vas a ver que vos tenés la góndola llena de leche, pero no tenés fichitas de colores para poder comprarla, le digo. Y eso es peor porque el Estado no está como bandera, te cobra impuesto y no te da de morfar, y encima te morís de hambre. Vas a ver qué sensación fea vas a tener, hasta que no lo vivas no lo vas a poder comparar. Después que vengas y vivas eso, vas a ir a tu país, vas a mandar una carta, perdón Fidel, acá estaba bárbaro, ¿no? Porque allá labura de locutor, gana sueldo, acá labura de locutores en programas, pero no gana nada, es el currículum que le queda de estar en un país capitalista laburando, ¿no? Y entonces los cubanos que salen de Cuba, cuando vuelven, valoran lo que tenían ahí. Porque cuando están ahí agarran las cadenas de CNN de Miami que les bombardean, te ponen Rápido y Furioso y piensan que todas las chicas del planeta es ese modelo de belleza, estereotipo 90, 60, 90, Ferraris, auto, la plata fácil. Van al mundo capitalista y se dan cuenta que limpian baños, que no vas a tener ni un fitito, no tenés ni derecho a votar porque sos un inmigrante, no tenés derechos ciudadanos, ¿no? Es tremendo. Laburás en negro, están laburando negro acá porque tienen visa de turista y no de laburo. ¿No? Bueno, ahí ellos comparan y dicen, bueno, mejor me vuelvo para allá. ¿No? No ve la hora de terminar la maestría el cubano y de volverse. ¿Viste? Porque encima tiene su familia lejos. Entonces, bueno, eso a veces te lleva a la reflexión, ¿no? De dónde estamos parados como argentinos. Y tiene que ver con la realidad. Sí, volvemos a lo real, al de ahora, al día a día.
La realidad que tiene varias aristas, ¿no? Según quien la cuente y que viva. Claro, como habíamos dicho, ¿verdad, Sandra? Si yo muevo este vaso acá, el hecho histórico fue que Barreiro movió un vaso 3 centímetros. La realidad que uno la interprete, si estuviera Petrinca, Olaven, Murán, Dana, Domi, cada uno puede ver una perspectiva distinta de por qué el vaso se movió, inclusive el de allá va a decir, yo lo vi 3 centímetros, el de allá yo lo vi 4, yo lo vi 2. Y si tenés una mochila sociológica de alguna ideología X, derecha, izquierda, que sea, vas a ver encima otra cosa. No, son 2, pero en realidad 2,5 porque, bla, no sé. ¿No? Entonces, bueno, ahí nos lleva a reflexionar, bueno, dejémonos de todo eso, vamos con un frente popular, ¿no? Para cambiar esta realidad. La profecía es que Mauricio Macri no podés terminar tu mandato, porque el pueblo tiene hambre. No me vengas a dibujar que con una inflación del 42 al 48% a los docentes nos dio un 24 y en 2 cuotas. Por eso es tanto conflicto docente, y encima en 2 cuotas. Lo del 12% que cobré en marzo y el otro 12 iba a cobrar en agosto, la inflación me comió un 30. Claro. Entonces, si yo ganaba esto en pesos, billete de 100, estoy ganando esto. Claro. Y las cosas encima subieron esto. O sea, no les alcanza a los docentes. Por eso va a haber mucho conflicto. Desde tradicionalmente la celeste, que siempre es la burocrática que arregla con los empresarios, por decirlo así, y las otras desde peronistas a izquierda que se peleaban como los nenes en el colegio. Bueno, una vez en la vida en mis 30 años veo que están unidas. Eso es gratificante, ¿no? Macri lo hizo. Claro, Macri lo hizo. Macri lo hizo, ¿no? Ver a compañeros trabajadores que dejaron su kiosquito y su mochila ideológica partidaria, desde el PJ disidente, los medios kirchneristas, los trotskistas, los leninistas, a los maoístas, y decimos, loco, vamos a reclamar nuestro derecho una vez en la vida. Y eso es gratificante, por eso la marcha de mañana y del viernes va a ser va a haber una gran multitud de docentes espontáneos que van, que no es que te lo llevan por el chori, ¿no? Realmente hay malestar en la comunidad. Y yo lo veo en colegios que a principio de año éramos 5 locos los que parábamos, pero este es un zurdito, este no quiere laburar, ¿no? El clásico. El mote. Sí, viste esas profesoras, colegas que tengo de 50 pirulos, rubia tenida, que amaban a Pose, y hoy por hoy están parando en el colegio. Mirá el malestar que hay, ¿no? Los colegas que a veces te apuntaban con un dedo porque vos parabas, porque pensaban que es un loquito zurdo, realmente se están dando cuenta que no alcanza el dinero, no les alcanza. Y ya están en contra de todo ello. Y el otro día escuché a un ministro que decía, no, pero el segundo semestre, la inflación ya se estancó, hermano, me estoy quedando de hambre hace 6 meses. Claro, se estancó porque no hay consumo. Sí, pero no hay nada, no hay ni que consumir tampoco. No hay nada, más nada. No hay ni productos, no hay producción, tenés un par de importaciones para que la pueda pagar. Claro, pero digamos, es una consecuencia lógica del parate que hay, que se baje la inflación. Claro. No baja porque hicieron algo a favor. No, sí, inclusive no la van a parar, porque, ¿te acordás, Sandra, en algún programa habíamos hablado que hay 3 tipos de índices para que producen inflación? Uno es ese, el de si todo el pueblo tiene mucho poder adquisitivo y vos tenés 3 fábricas de jabones, el precio sube, porque todos consumen. Vos le recortás el sueldo, le metés un tarifazo para que no le sobre plata, por ese motivo bajaría el precio del jabón, porque nadie lo compra. Pero después tenés el estructural, si tenés 2 fábricas de jabón y somos 50 millones de argentinos, el precio va a seguir alto, porque el capitalista de fábrica de jabón quiere ganar billete, es lógico. La mitad lo exporta afuera, pues en Tanzania no tienen fábrica de jabón, porque siempre hay un país más pobre que nosotros. Haití, y ahora Centroamérica ya está casi igual que nosotros, ojo. Vamos a empezar a importar jabones de Haití también. Y el otro, bueno, más de macroeconomía, de globalización. Pero todos estos tipos están haciendo la primera pata y las otras no. Entonces la inflación no va a bajar. Va a subir 2 puntos menos que ahora, pero va a seguir subiendo. Y nosotros tenemos los sueldos congelados. Claro. Va a estallar todo, desgraciadamente va a estallar todo, porque no... Es una profecía... No, es la realidad, en este caso. No, ni siquiera es una profecía. Podemos debatir si va a ser noviembre, diciembre, enero, pero Argentina está pasando hambre. Y eso es lamentable, ¿no? Políticos millonarios, con cuentas en Panamá, pueblo argentino cagado de hambre, que ni siquiera lo poco que cobras por mes, no podés dejar ni un peso en el banco, porque no te alcanza para vivir, ¿no? Y hoy hablamos con Sandra fuera de aire, que por ejemplo, a mí las suplencias, por ejemplo, cobré las de marzo a junio, las había cobrado el mes pasado, y todas las otras todavía no las cobré, o sea que las voy a cobrar en noviembre. Y de acá a noviembre, ¿qué hago? El pago mínimo de la tarjeta, que lo pago, me lo va a pagar Aranguren, ¿no? Los intereses del banco, que el ICBC, el banco chino, también te cobra intereses caros, me lo va a pagar Aranguren, no. Entonces, ¿qué hacemos con esos compañeros trabajadores? Que no, decir que uno tiene que me echar un poco privada pública para poder comer, pero lo poco que agarro de privada me lo pago en el tarifazo. ¿Viste? Porque la luz la necesito,
El tarifazo ahora está congelado, pero va a salir. Sí. Despreocupate que... Hoy escuchaba que decían un 300 y entonces, no sé qué fue, que le preguntaron, pero como un 300, de 300, bajar de 400 a 300 como que no era, ¿viste? No era gran, claro. Y dice, no, pero dijo algo así como un 300 de piso, o sea... ¿Para qué vamos a audiencia? Claro. Casi no. Si ya sé lo que querés. Si querés eso y te vas a empeñar en hacer eso, la audiencia es para la tribuna. Es un pandemonio, sí, aparte, ¿y quién va a ir a la audiencia? Nosotros votamos mandato de delegado a alguien como ciudadano, ¿no? Me pregunto. No tenemos ni defensor del pueblo. ¿Qué va a ir alguien diciendo que representa a las empresas, alguien a las cooperativas, alguien al pequeño comerciante, pero al laburante del día a día? No, porque ellos van a poner sus intereses, pero ¿quién pone el interés de Sandra de Uli, por ejemplo, o de vos que nos estás mirando? Porque no nos preguntaban nosotros, che, ¿y por Vicente López qué va? Bueno, a ver, votemos. Vamos a un centro vecinal y votamos. Yo quiero vaya Sandra, que me va a defender, confío. No, ni siquiera eso te dan, o sea, que hasta eso va a ser dibujado, porque vos al de la pyme le decís, bueno, mirá, te descuento el IVA en vez del 21, te lo reintegro después en 3 meses, listo, vos votá que sí. Se manejan así, la Cámara de Comercio también le dan algún beneficio. Sí. Me blanqueas esto, lo otro, me pones un empleado en blanco, uno negro, no sé, se negocia todo, ¿no? Hay que ver si, digamos, si uno va, aunque se quede afuera, a esperar. Podemos ir a meter presión, protesta, pero a la hora de definir, ¿viste? Ellos ya saben que el pueblo no quiere el tarifazo. No, es que además, si no entra en la lluvia prometida de dólares... No sé, que me pasó uno. Sí. De algún lado a ellos les tienen que cerrar los números, con nosotros afuera, no importa, claro, pero les tienen que cerrar. Es que es así, mira, este tipo que volvió a pedir crédito y le va a pagar al FMI todo lo que tiene que pagarle, ¿quién paga eso? Los sectores populares, la clase trabajadora, no el empresario ni la mega minería. Nos ajustan con los tarifazos para recaudar más y con eso pagar las cuotas de vencimiento de toda esa deuda ficticia que hicieron los militares. Anda a cobrársela a Videla, a Galtieri, expropiarle los medios de producción a él, los autos, a su familia, los campos, a los Sáenz Valente, a los Pereira Ola, a todas esas familias, ¿no? A los Angelos de Córdoba, y pagar con eso la deuda, pero no le saques al laburante que gana 2 chirolas, aumenta los tarifazos para recaudar más y con eso le pagan afuera. Total, ellos con la construcción del asfalto y la poda de árbol están ganando fortuna, los peajes, que son todo el clan Macri, ¿no? Hace 10 años tenía que haber salido y todavía te siguen cobrando. Viajás a Córdoba y de vuelta son 350 pesos de peaje. Y es para el clan Macri, por rutas rotas, asfalto, ¿viste? Cuando asfaltan que no ni siquiera queda liso, que una capa arriba, una abajo y el auto hace tac, 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 tac. No hay ni control de calidad. Realmente está muy mal el país. Y si me permite, Sandra, ya se nos fue la hora con el amigo Paul. Para ir cerrando, entonces, que nos quede, ¿no? Que la experiencia cotidiana nos enseña que solo muy pocas profecías se autocumplen. Y los ejemplos que hemos dado hasta ahora deberían dar la razón. Como un hecho que ya ha entrado, por así decirlo, en el futuro puede la profecía influir en el presente y así cumplirse. O sea que cuando uno piensa que se autocumple, en realidad que hay condiciones para que eso suceda. Lo que pasa es que uno inconsciente o consciente a veces las ve desde los sectores populares, desde los medios hegemónicos, ellos la tiran, ¿no? Cuando vos lo ves en un diario la tapa, suma apoyo al proyecto para vivir la matanza, ellos ya quieren que eso pase, que es distinto que si nosotros decimos que se caiga Macri. Que ellos titulan una expresión de deseo para que se replique y a fuerza de repetir y repetir, quede como un hecho consumado. Uno va cristalizando, no, sí, pero che, si hay gente que está laburando, hace recopado, te van a poner una cloaca en camino de cintura, ¿no? Te van generando eso. Entonces nosotros, para contrarrestar eso, te vamos a decir, Macri, no quiero que llegues a diciembre, quiero que te vayas con esta postura y todos estos gobernantes millonarios. Entonces, bueno, yo creo que si bien uno lo tira y se empieza a hacer la cabeza, hay condiciones reales para que sucedan a veces. En este caso, Argentina tiene hambre, inflación, recesión, uno de los peores meses de gobernabilidad desde que volvió la democracia acá, y eso se tiene que acabar. Entonces, vamos con eso, o sea, como argentinos, queremos un gobierno que represente a los trabajadores, a los sectores populares, a los campesinos, a los estudiantes, al que no tiene nada, al que tiene que laburar para comer, y no a gente que tiene plata en Panamá, está todo bárbaro, pero que haga los negocios por derecha, sin llevarse la plata del país, y que en vez de pagar a los fondos de afuera, que le pague a los argentinos lo que corresponde.
Por eso, antes de irnos, vamos a dar unos anuncios para ir cerrando. Jueves y viernes hay una marcha docente grande, acá tenemos un plantito, por salario igual a la canasta familiar, todo el básico, no las reformas educativas privatizadoras que se vienen, o sea, lo único que pasó en México se va a venir para acá, donde la escuela pública va a ser una guardería de última, donde los pibes se acuchillan en la entrada, adentro, afuera, y los padres van a hacer lo imposible por mandarlo a un privado aunque sea de medio pelo, ¿no? Regularización del idioma, apertura de libros, no, Vidal no está firmando los decretos para dar de alta a los docentes, sí firmó decretos para dar de baja y jubilarlos, pero no para que los que somos suplentes o provisionales seas titular, que cobras un poquito más, Claro. ¿no? Te estancan eso, son tan basura este tipo que hasta eso te dan. Y acá dice ni un pie menos en nuestras escuelas porque el otro día en San Fernando y en San Isidro hubo unas peleas entre banditas que mataron en la pelea a pibes que iban a un pibe que iba a un colegio, por ejemplo, entonces está viendo hasta muertos que los compañeros docentes lo ven como una muerte en un chico menos que ingresa al colegio por culpa de la anemia del Estado, ¿no? Que no queremos más represión, sino más educación, que no queremos 3 policías en la puerta del colegio, ¿no? Pagarle a los docentes lo que corresponde, que las familias tengan laburo y ahí se baja la violencia en la sociedad. Sandrita, hemos llegado al final del programa ya. Sí, llamó Carlos para felicitar. ¿Carlos Carrasco? No sé, me dijo Carlos. Carlos, bueno, Carlos que ha llamado, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por escucharnos. Tuvo muy lindas palabras hacia vos. Ah, bueno, gracias. Así Saludos a Carlos y a toda la gente que no le puede dar mucha interés al celular, pero sentí que sonó todo y después se los ponemos en el Facebook a los saluditos, que uno empieza a debatir, ¿vio? Y se enciende. Bueno, primera, claro, es difícil estar con el Facebook, el celular, decir que está Sandra con el teléfono, porque si no estamos como locos. Petrinca, ¿cómo hacemos? ¿Cuándo vimos bien? Estamos pidiendo a la comunidad un llamado a la solidaridad, que si lo llega a ver a Maximiliano Murat, Por favor, que avise. que lo remita al partido de Vicente López, atado a un salvavidas y con un perro labrador, si es posible. Así lo trae hasta la puerta de tiempos modernos. Está bien. Le mandamos un saludo a Murat, vaya a saber dónde anda esta linda república. Bueno, Sandra, nos vemos el miércoles que viene. Bueno, cómo no. Cómo no, un saludo a toda la audiencia. Un beso.